Así que 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, como siempre, tenemos por costumbre leer todo el texto para que se grabe a fuego en nuestros corazones. Amén. Dice la palabra del Señor así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Amén. Amén. Por su palabra. Hoy, por la gracia de Dios, concluiremos con a lo que se refiere en cuanto a los requisitos del anciano en medio de la congregación. Yo había dicho amén. Amén. Yo me siento como metas pequeñas que se alcanzan Amén, amén. cada vez que hacemos algo así. Gloria a Dios. Así que hoy, si el Señor lo permite, concluiremos con esto. Sinceramente, espero que haya sido provechoso Amén. para la Iglesia del Señor, Amén. a tal grado que estas enseñanzas se estudien, Amén. se mediten, Amén. se atiendan y se atesoren como corresponde para poner por práctica en aquello que vamos a ejercer durante años y años. Amén. Esa es la idea. Amén. Aprender para poner por obra, no aprender para olvidar o aprender para dejarlo ahí, sino aprender para practicar, Amén. aprender para crecer, para acercarnos a la voluntad soberana de nuestro Dios, Amén. expresada en las Escrituras. La semana pasada estuvimos atendiendo a lo que se refería a la problemática, de ser un neófito al mismo tiempo que este neófito es anciano de una congregación local. Estuvimos atendiendo ese requisito. Entre muchas otras cosas concluimos con que al final no solo sería muy contraproducente para la congregación, ya que alguien que no tiene capacidades, alguien que es un niño en el Señor en un contexto global, total, como ya expliquemos la semana pasada, no llevaría a la iglesia al cuidado necesario, al alimento necesario, y probablemente se desviaría esa iglesia, sino que también concluimos en que habría un mal en esta persona si no rectificara y se apartara de ese lugar y se pusiera en el lugar que le corresponde, ya que caería en la misma condenación del diablo. ¿Se acuerdan? En esta tarde concluiremos con los requisitos, con este último, que por ser el último no es menos importante que el resto, y como ya mencionamos, está de alguna manera ligado a este último que hablamos la semana pasada. No creo que nos lleve mucho tiempo. Yo tenía pretensión de la semana pasada concluirlo y dar los dos a la vez, pero al final vimos prudente de darlo por separado, con más calma y más tranquilidad, porque no tenemos ninguna prisa. Amén. Lo que necesitamos es aprender. Amén. Por tanto, lo primero que tenemos que notar es la palabra que sobresale por encima de todo el enunciado del requisito. La palabra que está por encima y que determina el requisito en sí. ¿Y qué palabra es esta? Testimonio. Amén. Testimonio. Esta es la palabra que sobresale por encima de todo el texto. La palabra clave, como le llaman algunos comentarios de las Escrituras. ¿Qué es testimonio? Testimonio es una palabra muy utilizada no solo en las Escrituras, sino como parte del dialecto natural, tanto de la historia de la Iglesia como nuestra historia contemporánea dentro de las congregaciones y el dialecto de los creyentes. La palabra testimonio no es una palabra olvidada, es una palabra bastante utilizada en nuestro día a día. Creo que todos en alguna ocasión hemos utilizado esta palabra o hemos escuchado en la boca de algún hermano o alguna hermana esta palabra, testimonio. Sobre todo esta palabra se utiliza en relación a la buena conducta de los creyentes, ¿verdad? Testimonio igual a buena conducta de los creyentes. O sea, cuando decimos que debe tener testimonio o es de testimonio, nos referimos a que un hombre o una mujer de Dios que practica la santidad y se aleja del pecado. Este cristiano que practica la santidad, guarda los mandamientos y se aleja del pecado y vive conforme a las Escrituras, es un hombre, es una mujer de testimonio, ¿sí? Y no estamos equivocados ni errados, ya que es precisamente a eso
a lo que se refiere en su esencialidad de esta palabra, aunque estoy seguro que se nos ha quedado por el camino el origen y significado que nos lleva a la conclusión definitiva de que testimonio es igual a buena conducta. Sabemos la conclusión, es buena conducta, y estamos en lo cierto, pero estoy seguro que se nos han quedado cosas por el camino hasta llegar a esa conclusión. Según el diccionario, testimonio, escuchen, la primera explicación que nos da es declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. La segunda acepción, prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Podemos ver como testimonio, de buenas a primeras, no parece que nos hable de buena conducta, sino de diversas maneras de dar buena fe y evidencia respecto a algo o respecto a alguien. Eso es lo que, según el diccionario, dice que es testimonio. Podemos ver como testimonio, para que podamos visualizarlo un poco mejor, el ejemplo más claro lo encontramos en un juzgado. Cuando alguien es llamado a declarar, ¿lo han visto alguna vez? ¿O lo han visto por las películas o por la tele o en las noticias? A este se le conoce como testigo, ya que testifica a favor o en contra de un hecho o de una persona. Este testigo testifica, da testimonio de un hecho o de una persona. Por tanto, podemos ver que testimonio tiene que ver con ser testigo, bien favorable o desfavorable, en cuanto a algo o a alguien. Pero permítanme explicarles para que lo entendamos un poco mejor en nuestro contexto. Cuando acudimos a las Escrituras nos encontramos con versos como los siguientes, o como el siguiente. En Hechos capítulo 1, verso 8, un texto muy conocido dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigo es un derivado, un similar, una ramificación de la misma palabra testimonio. Este texto nos está mostrando parte de la Gran Comisión, esas palabras definitivas en las cuales Jesús comisiona a los apóstoles. Y entre dicha comisión está el que ser testigo de Cristo en todo lugar. Dar testimonio de Cristo en todo lugar. Esto tiene que ver con dar testimonio de lo que Cristo hizo, de que Cristo es real y de lo que Cristo es. Y esto precisamente es lo que es el Evangelio. Ser testigo. Hablar de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es. Por tanto, cuando vivimos y practicamos el Evangelio, te hace ser testigo favorable de Jesucristo. Amén. El Evangelio predicado y vivido te hace ser testigo favorable de él. Estás puesto como testigo para testificar bien de aquel que te salvó. Amén. Te ponen delante y te dicen: ¿qué piensas de tal persona? Y tú testificas por medio de tus palabras, por medio de tus acciones, que lo que él era real, verdad y santo. Amén. Es maravilloso ser testigo del Señor. Amén. Guardar sus testimonios. Pero esto va más allá. Según el griego testimonio, lo cual significa también evidencia dada, o bien judicial, o bien generalmente, ¿saben cómo se pronuncia en griego? Marturia. Palabra, origen del derivado que conocemos hoy como mártir. ¿Por qué se llamaban mártires a los mártires? Porque por causa de ser testigos de Jesucristo, eran apresados, torturados y brutalmente asesinados por la cruz. Es por eso que con el tiempo la palabra mártir se conoce coloquialmente como aquel que moría por el testimonio de Jesucristo. Se ha exclusivizado el mártir como el que muere por el testimonio de Jesucristo. Por tanto, ser testigo de Cristo y tener testimonio no solo se limitaba a palabras, sino a una forma de vida opuesta a la cotidiana que te ponía en exclusión, rechazo, persecución, apresamiento, tortura y muerte por causa de Jesucristo. Así pues, mis hermanos, con el tiempo, testimonio, aunque se ha alejado un poco de sus orígenes, sigue permaneciendo intacto su significado.
Se nos fue todo el desarrollo, pero el significado sigue siendo el mismo. El que tiene testimonio es aquel que guarda y vive según lo establecido por la Escritura, aquel que no solo enuncia el testimonio de Jesucristo, sino que intenta vivir como Él vivió. Amén. Eso es testimonio. Eso es tener testimonio. ¿Han entendido? Amén. Una vez recordado lo que es tener testimonio, así muy por encima, ahora maticemos un poco a lo que se refiere concretamente este requisito para los ancianos. Como podemos ver, no solo se nos pide tener buen testimonio sin más, ya que Pablo ya lo mencionó previamente en el resto de los requisitos. O sea, no solo te dice ten testimonio, ya que en los requisitos previos todo tiene que ver con el testimonio, sobre todo el primer requisito que habla de la irreprensibilidad del anciano. Y ahí, ser irreprensible, obviamente está implícito tener buen testimonio de la grey del Señor. Por tanto, Pablo no solo se limita a esto, sino que el apóstol nos matiza que se debe tener este testimonio que hay dentro, se tiene que tener para con los de afuera, dice el requisito. Guardar dicho testimonio para con los de afuera. ¿Y quién son los de afuera? ¿A qué se refiere con los de afuera? No se refiere a cristianos fuera de tu iglesia local donde vas a ejercer como creyente o como anciano. No se refiere a cristianos alrededor de la faz de la tierra que están fuera de tu entorno. No, cuando habla de los de fuera se refiere a las personas que no han sido regeneradas, a las personas que no han recibido el milagro de la regeneración y de salvación, a personas inconversas, a no creyentes. Amén. Personas del mundo, esos son los de fuera. Y ese es el requisito que Pablo establece de que tienes que guardar tus testimonios acerca de los de fuera. Lo primero que nos debería llamar la atención es la matización al respecto. O sea, si Pablo les dice que guarden el testimonio de los de afuera y tiene que matizarlo, es porque quizá ya se encontraba con ancianos que guardaban todo, pero de puertas para adentro, pero nada de puertas para afuera. Si lo matiza, porque quien tiene testimonio, tiene testimonio. Pero si Pablo matiza, es porque probablemente ya pasaba, o porque sospechaba que iba a pasar, de que habrían ancianos que guardaban su integridad y testimonio dentro, pero que lo perdían en cuanto salían por la puerta de la iglesia. Y esto, mis hermanos, es muy habitual. No se dice por decir que el hábito no hace al monje, ya que en muchas ocasiones somos ancianos solo de hábito y en medio de un contexto solo religioso. Ancianos de nombre y de traje y de Biblia bajo el brazo. Ancianos de protocolo, de saber predicar y tratar y de tener todas las tablas necesarias para serlo. Ancianos que saben guardar las apariencias, pero en cuanto salen fuera, nada tienen que ver, no con anciano, sino con creyente. En la iglesia perfecto, predicando perfecto, en cualquier evento perfecto, con los hermanos perfecto, pero fuera completamente tachable. Pero como ya dijimos con el tema de la esposa e hijos, aunque sabemos mantener el hábito en los contextos de la funcionalidad del ejercicio de mi ministerio, del ministerio, fuera, el que es falso, al final, el traje se le cae. Cuando hablamos de mantenerlo fuera del ámbito religioso, ¿qué hay de lo que piensan alrededor de mi trabajo? ¿Qué hay de aquellos vecinos de mi comunidad? ¿Cómo me comporto con mi familia que no es convertida? ¿Cómo lidio con mis amigos cuando estaba en el mundo? ¿Qué hay de todo lo que no tiene que ver en un contexto religioso? ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan de mí todos aquellos? ¿Qué testimonio doy?
Escuchen esto, porque es muy importante. En la cotidianidad de nuestro día es donde verdaderamente se ve lo que en realidad somos. En lo cotidiano se descubre quién soy. En lo previamente preparado puedo prepararme, valga la redundancia, para aparentar. Voy al armario, cojo el disfraz necesario, la careta correspondiente, el dictamen y el discurso adecuado y salgo a la calle preparado para guardar las apariencias. Pero en mi día a día, ¿qué? Ya lo hablemos, que en nuestra casa nos despertamos y no estamos pendientes. Nuestra esposa y nuestros hijos nos conocen mejor que nadie. Amén. Pero también pasa afuera, porque bajamos la guardia en nuestra vida cotidiana. Ay, Padre. Y creemos que podemos ser cristianos solos en contextos religiosos Amén. y no en todo el contexto de nuestra vida. Amén. Y creemos que podemos hacer lo que queremos, porque claro, no estoy en el culto, no estoy con hermanos, no estoy orando, no estoy leyendo, no estoy hablando del Señor, estoy en mi trabajo. ¿Qué más da cómo me comporte en estos lugares? Es fácil ser creyente cuando estoy de ayuno, es fácil ser creyente cuando estoy visitando a un enfermo, a un hermano, cuando estoy en casa del pastor, pero en tu día a día, donde verdaderamente se demuestra lo que en realidad somos, no es tan fácil. Es por eso que el que pone cara de piedad en la iglesia frunce el ceño frente al vecino de su casa. O el que exhorta a que no se hable mal es el primero que lo hace cuando se encuentra con un grupo de amigos en la calle o compañeros del trabajo y se ríen de los mismos chistes que atentan a la palabra del Señor y no se atreven a hablar verdad o a irse educadamente, sino que intentan aparentar ser otro más, porque claro, no estoy en el contexto religioso, estoy fuera y tengo dos caras, la que presento a la iglesia y la que presento en la calle. Nos hemos creído que ser anciano o ser cristiano, nos hemos creído que es un oficio, una responsabilidad que se pone y se quita, cuando en realidad es algo que jamás nos abandona. Amén. Amén. No podemos dejar de ser lo que somos si en realidad el Señor nos salvó. Amén. Nos sale por los poros de la piel. Amén, Señor. No podemos ocultarlo. Y a veces a base de intentar congraciarnos, adaptarnos al entorno del mundo, cometemos el error de aparentar algo que en realidad no somos. Así pues, el apóstol, anticipándose a lo que pudiera ocurrir, pone este requisito para los ancianos como imprescindible. Qué fuerte, qué requisito, ¿eh? El anciano tiene que guardarse no solo de los de dentro, sino también de los de fuera. Ya que si no tiene testimonio fuera, no habrá ni siquiera genuinidad en las buenas acciones que haga dentro. En apariencia será pan lo que te dé, pero con moho y gusanos por dentro. Porque lo santo solo lo puede manipular lo santo. Amén. Seguro que para algunos no tendrá importancia mantener el testimonio delante de los impíos no regenerados. ¿Para qué guardar las apariencias delante de estos que ni se enteran? Pero para Dios tiene que ver mucho, ya que Él te ve cuando nadie te ve. ¿Verdad? Amén. Él te ve en todo. No te puedes ocultar de Él. Puedes ocultarte de mí, pero no de Él. Puedes engañarme a mí, a tus hermanos, pero no a Él. Es por eso que nuestro texto, mis hermanos, y tenemos que entender que no nos representamos a nosotros mismos. ¿Cuántos creen que se representan a sí mismos? Creo que ninguno. No nos representamos a nosotros mismos, sino a Dios. Amén. Por tanto, cada acción, cada palabra, cada paso que damos o eleva o denigra la imagen de Dios. Amén. No a Dios. Dios no se cambia, Amén. pero sí el concepto que puedan tener de Él. Amén. Porque Dios es inmutable, pero los conceptos variables. Amén.
Por tanto, tu manera de vivir, mi manera de actuar, da una imagen o apropiada y elevada de lo que es Dios o inapropiada y denigrada de lo que no es en realidad. Cada paso que das cuenta, cada palabra que dices fuera de contexto, cada desplante, cada actuación mala, cuenta. Claro que cuenta, porque tú no das cuentas de ti, sino de a Él. Tú no te representas a ti, sino a la Iglesia del Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Como decía, es por eso que nuestro texto nos dice, caerá en descrédito. ¿Sabes lo que significa descrédito? La definición del diccionario es disminución o pérdida de la buena reputación o la buena fama de una persona o del valor o la estima de una cosa. Fíjense lo que es caerá en descrédito. Le caerá la fama por los suelos. Todo lo que representa cae por los suelos. Tiras al Señor y la cruz por los suelos. Descrédito en griego viene a significar burla. ¡Burla! Vituperio. ¿Saben lo que significa vituperio? Censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. Se burlan, nos vituperan por nuestras conductas y nuestras acciones. Ya lo dice la Escritura. Amén. Por causa de vuestras conductas, el nombre del Señor es difamado. El nombre del Señor es tenido en nada, delante de los del mundo. No se nos puede olvidar que somos objeto diario de escudriño, de examen. Amén. No nos quitan los ojos de Dios. Amén. No a casa de David, a los cristianos. Amén. Amén. No nos quitan los ojos de encima. Ve a algún lugar y di que crees en los ovnis, en Bárbara Marciria, o que crees en cualquier movimiento extraño. No pasa nada. Uno más. Pero di que eres cristiano. Que medirán cada paso, cada gesto, qué comes, qué vistes, qué hablas, qué... Porque es una animadversión. Todo el mundo pone en los ojos a aquellos que dicen que son esclavos de la cruz. Ves a un sitio. Amén. Ves a cualquier sitio y dices, yo soy cristiano. A ver si te ignoran. O están pendientes de todo lo que dices y a todo le ponen cuestión. Mis hermanos, como ustedes saben, yo me dedico toda la vida a la venta en el mercadillo. Y no saben las veces que compañeros de trabajo se han acercado a mí para hablarme o favorable o desfavorablemente de una tercera persona. En muchas ocasiones, en tantos y tantos años, que llevo desde los 17 años trabajando. A este chico le pasa algo, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se comporta así siempre? En ocasiones vienen y me dicen, no está bien lo que hace. Y empiezan a hablar y tú intentas pues lidiar con la situación incómoda. ¿Y saben lo que me dicen a continuación, que es lo que me pone mal? Es que este chico no va a la iglesia, no predica, porque creo que, no sé, y relacionan la conducta de esta persona con el Evangelio. Y la conducta de esta persona ha hecho vituperio al Evangelio por causa de las malas acciones cuando alguien se pone el nombre de Jesús en los labios. Pero en otras ocasiones me han dicho lo contrario, mis hermanos. Qué agradable es este chico. Siempre está en su sitio. Nunca tiene una mala palabra. Siempre es atento con los compañeros. Nunca lo he visto discutir ni ponerse mal. Es normal. Dice que es cristiano y habla de Cristo, claro, es normal. Gente impía, inconversa, que no conoce nada de la palabra y no tiene el Espíritu Santo, sabe discernir y hacer con
consonancia entre lo que dicen y lo que viven. Amén. Y claro, en estas personas que no tienen a Dios, la conducta de aquellos que profesan ser cristianos, o se hace elevación en ellos o denigran el Evangelio. Amén. Como he dicho, en ocasiones es difícil encontrarte con estas situaciones cuando te hablan mal e intentas defender el Evangelio sin dañar necesariamente a la persona. Pero qué alegría cuando te hablan de un hermano que hace bien. Se me regocija el alma y el corazón y es una oportunidad maravillosa para predicarle el Evangelio. Amén. Y para decirles que tiene al Señor, y quien tiene al Señor vive así. Amén. Gloria a Dios. Me recuerda y me pongo en el lugar de Hechos 10:22, donde fueron a hablar de un tal Cornelio, y dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Amén. Amén. Un centurión con buen testimonio, y cuando fueron a hablar de él, tenía testimonio no solo de los de dentro, sino también de los de fuera. Amén. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Un hombre del Señor, lleno de frutos y con testimonio de los de fuera. Nadie podía hablar mal de un centurión, porque el oficio no le hacía denigrar el Evangelio, Amén. sino llevarlo en obediencia. Gloria a Dios. ¿Cuánto cuidaba Cornelio guardarse de los de fuera? Porque entendía que no habían caretas que valieran, que delante de todos era lo que era, un cristiano regenerado. Amén, Señor, amén. Lo que quiero decir con esto es que el mundo te mira. Amén. Otra vez, el mundo te mira. Y cuando nos miren, ¿qué verán? ¿A Cristo o a mí? ¿A quién verán? ¿Mi carne y mi yo? ¿O verán en mí al crucificado? Gloria a tu nombre, Señor. Si me ven a mí, ¿cómo pretendemos dar buen ejemplo como cristianos? Y aún más, ¿cómo pretendemos ser ancianos y cuidar de la grey, teniendo mal testimonio de los de fuera? Mis hermanos, es muy lógico el porqué. El porqué un anciano sin buena reputación, sin buen testimonio de los de fuera, no puede servir como tal. Imagínense que tenemos a un pastor dentro que se ve irreprensible, pero que al mismo tiempo fuera le despiden del trabajo cada 2 por 3 porque es irresponsable, no es puntual y es insubordinado y no honra su puesto de trabajo. Que tienen mala reputación en su comunidad de vecinos, que vas a verlo a su casa, ¿qué vas a este piso? Y te hacen así por el ascensor. ¿Qué pasa? Nada, buena suerte. Que te hablan mal de él en todos los lugares. ¿Imaginan tener a un anciano así? Que siempre nos hablen mal de las cosas que hacen, que nos hablen y que en la boca de los impíos veamos cómo se rompen los mandamientos y los requisitos precisamente establecidos por las Escrituras para que éste pueda ejercer como tal, comenzando desde la irreprensibilidad hasta terminando de guardarse del testimonio de los de fuera. ¿Entienden esto? O imagínense que alguien un día predica el Evangelio de Jesucristo. Y resulta que esa persona que ha predicado el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo ha hecho la obra y lo convence y lo consigue traer a la iglesia. Y con ilusión y con alegría viene a traerlo a la iglesia. Claro, el anciano que tú tienes puertas para adentro parece que todo está perfecto, pero puertas de afuera no se guarda el testimonio de los de fuera. Lo sientas a la silla y cuando el anciano toma la estrada, el que tienes al lado lo conoce y te mira a ti, mira al anciano, se hace cruces, no sabe lo que está viendo porque el que tiene delante encima de un púlpito es una persona de mal testimonio que él lo ha visto y lo puede comprobar. Imagínense la vergüenza y la resta que le hacemos al Evangelio. Esa persona, si es regenerada, Dios hará, pero el daño que le hace a esa persona y lo que le hace retroceder es algo muy difícil de reparar.
por causa de no ser cuidadosos, de que los ancianos, al igual que los creyentes, no solo tenemos que tener testimonio de los de dentro, es que es tan obvio que da risa, sino testimonio las 24 horas del día con todas las personas. Amén. Mis hermanos, no se nos puede olvidar que el inconverso dentro de las iglesias quizá no tenga voto, pero sí que tiene voz. Obviamente no puede votar. Aquí no puede venir a opinar ni a decir una cosa u otra, pero sí que tiene voz. Y aunque no la enuncie desde dentro, desde fuera pasa por los ladrillos de la iglesia y llega a los oídos de la grey. La voz del impío desacredita a aquel que quiere ocultarse dentro de las iglesias, porque lo conocen y delante de él baja la guardia. Mis hermanos, vivimos en un tiempo en el que es imposible que no exista una reputación, una opinión o, bíblicamente hablando, un testimonio que mantener y proteger. Es imposible, en todos los ámbitos, sean religiosos o no. Como hemos dicho, todos estamos expuestos, pero sobre todo, todos aquellos que somos de Él. ¿Estamos aquí? Amén. Que somos de Él. La cuestión no tiene que ver, esto es importante lo que vamos a hablar ahora, la cuestión no tiene que ver con que no tengan nada que decir de ti, sino que, como dice la Escritura, tengan buen testimonio los ancianos y los creyentes también de los de afuera. No es que no digan nada, sino que lo que digan lo digan bien, tengan buen testimonio. Y esto me lleva a la siguiente innecesaria aclaración. Hablar, todo el mundo hablará. No podemos evitarlo. Lo que sí debemos hacer es que nuestra conducta, o bien, como hemos dicho, provoque que hablen bien, o bien que provoque que hablen mal, pero mintiendo. Amén. Hablar van a hablar, Aleluya. pero que nuestra conducta haga que hablan bien, o que sea tanto la inadversión que tengan hacia nosotros que hablen mal, pero mintiendo. Amén. Aleluya. Esto es necesario explicarlo, ya que como cristianos es imposible, repito, es imposible que no hablen de nosotros, ya que si les servimos con integridad, siempre daremos que hablar. No queremos que hablen, pero siempre daremos que hablar si les servimos con integridad. Mis hermanos, examinémonos cuando no somos una nota discordante en la melodía de nuestro entorno. Seguro que algo no estamos haciendo bien. No se trata de buscar conflicto y enemistad, para nada. Dice la Escritura que estemos en paz con todos los hombres. Se trata de que es inevitable que una vida tan pecaminosa que va en contra de Dios y tú vas a favor y en pos de Dios no choquen en el camino. Por tanto, si se va paralelo, es una alerta, una alarma, un clic que tiene que despertarse en nuestra conciencia de que hay algo que no estamos haciendo bien. Porque tengo demasiada consonancia con los que son del mundo. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, esto no implica que tengamos la responsabilidad como cristianos y como ancianos de una iglesia de proteger nuestro testimonio, incluyendo lo malo que puedan decir de nosotros. Esto no es así. No tenemos la responsabilidad de detener el mal comentario cuando este comentario es con mentira. Esto es importante de entender. Si el requisito tuviera que ver con lo malo que hablan de mí como cristiano, ninguno podríamos ni ser cristiano ni ser anciano. Porque si hacemos los deberes y las tareas, estoy seguro que hablarán mal de nosotros. ¿Entienden esto? Lo vemos en Jesús, lo vemos en sus discípulos y en la historia de la iglesia. Difamados, murmurados, acusados de continuo, aborrecidos por todos, pero al mismo tiempo amparados y amados por Dios. Amén. Por tanto, no se trata de que hablen mal de ti, sino que hablen mal de ti a causa o bien de la obediencia o con mentira. ¿Entienden esto? No hay problema que hablen mal de ti porque eres un radical, que no viste ni habla ni frecuenta
el mundo, ni vas a compás ni al ritmo que marca el mundo, no hay ningún problema que hablen mal de ti porque eres santo. Dice Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. La elección de Dios para con los del mundo automáticamente tiene la consecuencia de que el mundo aborrezca. Por tanto, si te critican por la obediencia, gloria a Dios por esa crítica, porque te critican por ser santo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor por ello! Y si no hay problema de que murmuren y te difamen por la obediencia, cuánto más cuando es mentira la que tienen por bandera. Dice la Escritura, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ti y contra vosotros, mintiendo. Amén. Por tanto, no hay problema que la obediencia te genere escarnio, no hay problema que en pos de la mentira te genere escarnio, el problema es que hablen de mal de ti diciendo la verdad. Así pues, nosotros como cristianos y como ancianos no tenemos la responsabilidad de atajar el comentario provocado por tu obediencia ni el comentario provocado por la mentira. ¿Entienden? Amén. No podemos desacreditar a un anciano porque hablan mal de él, tendríamos que desacreditar a Cristo. El anciano queda descalificado si no cumple el requisito porque hablan los de fuera mal con verdad. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Por último, recta final. No solo se nos dice, como ya hemos dicho, que pudieran caer en descrédito con todas las consecuencias mencionadas, sino que se nos dice lo siguiente: caerá el lazo del diablo. Otra vez, ¿estamos aquí? Amén. Caerá el lazo del diablo. ¿Qué es caer el lazo del diablo? La palabra que encontramos para lazo, voy a ir muy brevemente y muy rápido para que lo entiendan. Literalmente, para que me entiendan, es una trampa. Caerá en la trampa del diablo. Leemos, por ejemplo, en Salmo 141:9, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. ¿Notan que un lazo es una trampa? El 91.3 es el Salmo 91.3. Él te librará ¿de qué? Del lazo, de la trampa del cazador, de la peste destructora. Eclesiastés 9:12, mire cómo lo dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Noten lo que es un lazo. Un lazo es una trampa que te apresa. Por tanto, caer en el lazo del diablo es caer en la trampa que ha puesto delante de ti para que caigas en su mal y en el tuyo. Amén. Tiene que ver con una ligadura, o sea, Satanás crea un vínculo mediante esa trampa forzado, difícil de deshacer una vez te tiene preso. Por tanto, aquel que cae en su lazo, cae preso entre sus manos y no ejercerá libremente por causa de la influencia de haber caído en esa trampa. Lo particular de las trampas es que uno cree que no está en ellas hasta que es demasiado tarde. Esa es la particularidad de una trampa. Tú pones una trampa, ¿han visto esas cestas que están de medio lado con un palo y algo de comer aquí? Como entra el animal, entra dentro de la trampa y él cree que es el mejor día de su vida. Ha encontrado un manjar sin cazar y ahí está. Él cree que está bien hasta que es demasiado tarde, que el cazador tira del lazo, cae la cesta y queda apresado. Porque esa es la particularidad de la trampa, que uno no cree que está en ella hasta que es demasiado tarde. Y eso es lo que sucede al hombre sin testimonio que ejerce como anciano en una iglesia. ¿Y por qué cae en una trampa? Sencillo, porque este hombre, si no se le pone medida, o bien por voluntad divina, o por voluntad de la iglesia que se da cuenta de lo que es fuera y de lo que es dentro, esa persona creerá que es algo de Dios cuando en realidad no es nada. Estará en las manos enlazadas, putrefactas del diablo, creyendo que es un hijo de Dios. Hombre, si soy pastor, ¿cómo no voy a ser hijo de Dios? Cuando en realidad está esperando simplemente la condenación del infierno.
está en su trampa, está en el lazo del diablo. Pero si hay una iglesia santa, obediente y valiente, conforme dictamina la Escritura, tendrá la capacidad de saber discernir el testimonio de los de fuera. Y esto no se trata de ir preguntando a los de fuera, oye, de comunidad de vecinos, ¿puedo hablar con el presidente? El señor del 11, ¿cómo es? No se trata de eso. Se trata de que tienes que prestar oído a lo que dicen de esta persona porque es importante. Porque es el anciano que va a ministrar lo santo. Y si verdaderamente esto es así, se confronta al pastor, se le habla en amor, en humildad, conforme dictan las Escrituras, y el pastor no puede dar evidencias de que es mentira y al final se descubre que es verdad, la palabra fiel y la acción adecuada de la iglesia conforme lo que estamos aprendiendo hará dos cosas, y las dos buenas, una mejor que otra obviamente. O permitirá y hará que se marche esa persona que no quiere rectificar, o por la gracia del Señor saldrá de su lugar, pero arrepentido para la gloria de su nombre. Amén. Fíjense si es importante el que ustedes conozcan todas estas cosas. Amén. Pueden salvar una vida. Pueden sacar de la trampa al que ha caído en ella. Amén. Así pues, si un cristiano debe huir de todos estos lazos que su carne, los hombres y el diablo quieren poner, repito, ¿cómo podemos tener líderes envueltos en dichos lazos? Es un absurdo, ¿verdad? Se supone que los ancianos son aquellos que nos cuidan y nos aprovisionan precisamente para que la congregación no caiga en lazo. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:24-26, es un paralelo del texto que estamos leyendo cada semana. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y mire lo que dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad de Él. Una de las tareas del pastor es predicar la palabra y cuidar a la grey de Dios, anunciar la verdad del Evangelio para evitar o librar a las personas del lazo. Amén. Por tanto, si un anciano tiene que librar del lazo, ¿cómo lo podrá hacer si él está enlazado? ¿Cómo puedo rescatar a alguien del agua si yo estoy ahogado? ¿Cómo puedo rescatar a alguien del pozo si estoy más profundo en otro pozo que él? ¿Cómo puedo dar la solución si yo padezco la dolencia y no tengo la solución? ¿Cómo? Es imposible. Se rompe la iglesia y se rompe la persona que lo hace. Así pues nosotros, nuestros ancianos, no pueden estar presos de los lazos, sino libres de ellos, para poder ayudar al resto que están en dicha condición. ¿Y cómo lo harán, mis hermanos? Sencillo. Guardando su alma del mal, temiendo a Dios y obedeciendo su palabra. Amén. Alejándose de todo aquello que le hace mal para no caer en lazo. Dice Proverbios 22:5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. El que protege su alma, el que cuida su alma, el que es consciente de que su alma, como hablábamos al principio de la oración, es frágil, guarda su alma, y al guardar su alma, no la guarda él, la guarda Dios con él. ¿Y qué pasa? Que no caen los lazos del diablo. En Proverbios 14:27 dice, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Amén. Y Proverbios 13:14 dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Temor, su ley, guardar el alma. Para no caer en esos lazos los cuales es tan necesario para un anciano. Conclusión, mis hermanos. Necesitamos ancianos que, aunque tengan errores y dificultades, aunque tengan que ser perfeccionados como cualquier creyente, que guarden, luchen, trabajen y se esfuercen para mantener, cuidar y demostrar
con su vida y con su discurso, todo lo que estos requisitos exigen para un pastor de una iglesia. Amén. Terminamos como hemos empezado cada uno de estos sermones. Y espero que esto sea un ruego y una oración Amén. que esté en boca de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y que cuando leamos esto en esta serie por última vez, se haga eso, una oración en nuestras bocas. Amén. Para todo lo que el Señor vaya trayendo a casa de David o se vaya despertando en casa de David, sea conforme Dios dictamine. Amén. Y no conforme a nosotros nos apetezca. Amén. Por eso que este texto se haga otra vez una oración en nuestros labios. Amén. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ay, Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con plena honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Amén. 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 Su palabra. Que el Señor escuche nuestras oraciones para que mande obreros a su mies conforme dictaminan las Escrituras y que haga de esta congregación una congregación conocedora de lo que necesita, de lo que se requiere de un anciano que pastoree, y entre todos construyamos una iglesia que sobreviva a nuestras vidas. Amén. Una iglesia que se quede aquí para generaciones futuras. Una iglesia de referencia, no especial ni mejor que nada, al contrario, la con más dificultades que todas, pero que tengamos la Escritura y el Evangelio por bandera. Amén. En el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza, vamos a